el reino de Dios. Amén. Poder ejecutar el gobierno de Dios. Poder ejecutar la autoridad de Dios en la tierra, la soberanía de Dios en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Poder ejecutar. Oh, qué bueno sería que acá le agreguemos un texto más. Es lindo estudiar la Biblia. ¿Cuánto les gusta el estudio? Amén. ¿Cómo sos para el estudio? Pregúntale a algunos, ¿cómo sos para el estudio? ¿Te gusta estudiar la palabra de Dios? Los sábados tenemos un buen tiempo de estudio de la palabra del Señor. Todos los sábados tenemos estudio de la palabra del Señor. Joel capítulo 2, versículo 11. Joel capítulo 2, en el versículo 11 dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién te podrá aguantar a vos? Nadie te va a poder soportar, nadie te va a poder resistir, porque fuerte es el que ejecuta la orden. Poder ejecutar el reino de Dios, poder ejecutar calzados los pies con el apresto del evangelio. Cuán hermosos son los pies de esta congregación, llevando el mensaje del Señor a las casas, a los barrios, a los hogares, a las familias, a persona por persona, saliendo a la calle. Basta de estar de pantuflas en casa, metido adentro, encerrado, en ocio, en pereza, sin hacer nada. Es hora de trabajar, es hora de salir. Por eso Dios nos dice: calzados los pies con el apresto del evangelio, preparados para evangelizar. No de pantuflas, no es tiempo de estar de chinelas, hay que estar con los botines bien puestos y morir con los zapatos puestos, evangelizando. ¿Cuántos se proponen irse con el Señor algún día cuando Él lo determine? Pero evangelizando, anunciando el evangelio. No hay jubilación para nadie acá, no hay PAMI para ninguno. Todos los que estamos acá hemos sido llamados a trabajar en el reino de Dios, hemos sido llamados a servir a Jesucristo, hemos sido llamados para ir a la calle y llevar el mensaje del Señor a cualquiera y en cualquier parte. Decirle a algunos: vamos. Poder ejecutar el reino de Dios. Déjenme preguntarles: ¿cómo vamos acá? ¿Bien? Bien. ¿Dios nos está hablando? Amén. ¿De qué nos está hablando? Poder ejecutar el reino de Dios. Por eso dijimos que hasta que la iglesia no sea restaurada, hasta que la iglesia no sea levantada, hasta que la iglesia no sea soltada de su cautiverio, es decir, hasta que los hermanos o hasta que nosotros, por ponerme yo también, no dejemos de estar encerrados, atados y oprimidos por cosas nuestras, por ambiciones personales, por ñañas nuestras o por victimidad. Basta de todo eso. Muramos juntamente con Cristo en la cruz y dejémonos de las cosas terrenales, porque son vanas. Lo único que vale es servir a Dios. Lo único que sirve es lo que hacemos para Dios. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Nos vivamos para comer, comamos para vivir, comamos para servir a Dios. Nos sirvamos al vientre, sirvamos a Dios. No hagamos la nuestra, hagamos la de Dios. No sea cosa que nos digan: esta congregación es mucho aleluya, aleluya, pero cada uno hace la suya. Que no sea así, que sea aleluya de verdad. Amén. Que demos gloria a Dios de verdad, pero que sirvamos a Cristo,
pero ya, gracias a Dios, hay un templo, hay mucha gente, están viniendo muchas personas nuevas, no son creyentes de otras iglesias los que vienen, son personas nuevas, son personas que necesitan a Cristo y que están recibiendo milagros. El jueves pasado vimos columnas retorcidas, vimos personas que no se podían ni agachar ni caminar, enderezarse, doblarse como un arco para el suelo, saltar, levantar peso y correr delante de todos, mostrando el poder de Dios, mostrando el milagro que hizo el poder de Dios en su cuerpo. Aquí hay poder, el poder del Espíritu Santo está aquí, el que corre aplauda fuerte. Me dijo así: mientras que la iglesia está atada, el reino de Dios no puede ejecutar la salvación. Cuando la iglesia es soltada, el reino de Dios vea. Por eso estoy predicando, para que ustedes se suelten. Basta de estar encerrados, basta de estar adentro. Hay que salir, hay que llevar el mensaje, hay que caminar las calles, no importa cuánta distancia, vamos a llevar el mensaje del Señor. Cuán hermosos son los pies calzados con el apresto del Evangelio, el que anuncia alegres nuevas, el que anuncia la paz, el que dice: tu Dios reina. Es la persona que ha sido libertada por Jesucristo, y Jesucristo te libertó a vos para que libertes a otros, te salvó a vos para que otros sean salvos. Conociste el poder de Dios y los milagros y la sanidad y la liberación y el cambio de vida y la prosperidad, para que otros que están precisándolo lo experimenten también ahora a través tuyo. Santo Dios. Anunciar liberación, anunciar salvación, anunciar el reino de Dios es posible cuando se produce la libertad de los hijos de Dios. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí están mostrando en esta tela los milagros que sucedieron el pasado jueves, que Carlos se quedó en la reunión. Esa mujer no podía agacharse. ¿Notaron cómo se agachan? Delante de nuestros ojos. No podía caminar. Corrió alrededor de toda la reunión. Y la gente veía el milagro y aplaudía y gritaba con frenesí, con locura, porque no hay nada más espectacular que ver lo que Dios hace en un cuerpo enfermo, en una columna retorcida, cuando Dios la sana, cuando Dios libera a alguien. Es maravilloso ver el poder de Dios en acción. El poder de Dios está aquí y cualquier enfermo se sana acá adentro. Cualquiera que vino oprimido, los que tienen tormento, dolor de cabeza, jaqueca, migraña, lo que sea, Dios te libera, Dios te sana. El cáncer acá no resiste el poder de Dios. Se sanan las células malignas, se sanan todos los tumores, porque el poder de Dios, milagros. Es maravilloso lo que Dios está haciendo en cualquier parte donde uno que fue libertado por Jesucristo se para, se planta con el apresto del Evangelio, preparado, apresto, digan apresto. ¿Qué quiere decir? Preparado, apresto, preparados para evangelizar, preparados para llevar el mensaje del Señor. Efesios 6:15, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Una de las armas nuestras es el mensaje del Evangelio, llevar las buenas noticias. 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y vamos a ir y vamos a anunciar con poder el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Y 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que hacemos
cuando llevamos el mensaje de Dios. Vamos bien calzados, vamos con los zapatos bien puestos, vamos marchando en oración, vamos marchando en el Espíritu, vamos bajo el don, bajo la nube, bajo la persona y la presencia del Espíritu Santo. Y vamos también bajo los dones del Espíritu Santo para poder ejecutar el reino de Dios. Amén, gloria. Ese es el título de este mensaje. Poder ejecutar el reino de Dios. 2 Corintios capítulo 3. En el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hace falta el Espíritu del Señor aquí. Para que haya libertad hace falta el Espíritu del Señor. Porque cuando el Espíritu Santo produce la libertad de todo cautiverio, los creyentes salen de sus ataduras, salen de sus opresiones, salen de su encierro a llevar el mensaje de Jesús. Amén. A nadie podemos ayudar si estamos atados, pero una vez que Dios nos libra, podemos ayudar por medio de la libertad que hemos recibido. Cuando Dios reconstruye a su pueblo, es restablecido el poder y la autoridad del reino de Dios en la tierra. Mientras el pueblo de Dios es cautivo, la gente no reconoce la soberanía de Dios en la tierra. La gente se burla, la gente se ríe. Pero cuando el poder de Dios comienza a actuar, cuando el pueblo de Dios libre, lleno del Espíritu Santo, ejecuta, ahí se le acaban las muecas, se le acaba la burla al incrédulo, porque son convincentes los milagros. No acepta discusión el hecho de ver a una persona transformada por el poder de Dios. Aquí somos testigos del poder de Dios. En nuestra vida se ve el poder de Dios. Nosotros podemos mostrar la obra que hizo el poder de Dios en nuestra propia vida personal, porque Él nos cambió del luto a la alegría, de la derrota a la victoria y de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Fuerte la palabra. ¿Cómo hizo Jesucristo para poder ejecutar el reino de Dios? Vamos a leerlo en San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Esto tiene que ver con el inicio o el comienzo del ministerio público de Jesucristo cuando Él comenzó o empezó a evangelizar. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es lo que dice Jesucristo. Él lo hizo y lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Él empezó su trabajo diciendo: arrepentíos. Número 1, arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Para que el reino de los cielos pueda gobernar sobre una ciudad, sobre la tierra, sobre cualquier parte, es necesario este principio que se llama arrepentimiento. Para que el reino de Dios sea establecido, debe haber arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambio de vida. Es una conversión, un cambio. El que mentía no miente más. El que robaba no roba más. El que hacía cosas malas deja de hacerlas porque ha cambiado por el poder de Dios. Cristo cambió su vida. Y ahora el arrepentimiento, como dice la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento. El cambio,
es notorio, salió de las tinieblas, está en la luz, ha cambiado su carácter. ¿A cuántos les ha cambiado el carácter? Porque ahora están en Cristo Jesús. Claro, la esposa dice, gracias a Dios, que comenzó a ir al templo. Por fin no se levanta más chinchudo. Pero no solo él, ella también se las tenía. Se levantaba con la patita izquierda. Pero ahora que tiene al Señor se levanta contenta, como mi esposa, no sé cómo hace, pero se acuesta y se levanta orando, alabando al Señor, contenta siempre, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Equilibrio emocional, no hay altos y bajos, hay una continua realidad de experiencia hermosa con Cristo Jesús. Arrepentimiento, se debe predicar el arrepentimiento, el cambio, la conversión, la nueva vida, el nuevo nacimiento. El Evangelio hace que las personas empiecen una nueva vida. El Señor ha cambiado nuestra vida, no somos los de antes, no somos las mismas personas que y como éramos antes. El Señor nos ha cambiado. 2 Corintios 5:17 es una realidad en nuestra vida, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Poder ejecutar el reino de Dios. Vamos a ir a San Mateo 4:17. Es lo mismo, otra referencia de la misma verdad. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El efecto que produce el reino de Dios es un cambio de vida, es decir, arrepentimiento, conversión. Cambiamos de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Amén. Cambiamos como de la noche al día. Cambiamos como de la mentira a la verdad. Somos distintos. Gracias a Dios, porque llegó la luz del Evangelio de Jesucristo y nos iluminó. Ya no estamos más en tinieblas de engaño y de maldad. Ahora estamos en luz de gracia, de perdón y de salvación divina por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Hay un cambio, cambia de vida, convertite, dejad de hacer lo malo, salí de eso, no toques cosa inmunda, Dios te recibe. Arrepentite, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, sentir dolor, vergüenza, un deseo inmenso de cambiar, de dejar de hacer lo malo. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso porque queremos vivir en luz por el cambio que produce el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Te repito la última cita que mencioné, cita bíblica, San Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros llevamos a la gente al cambio, a la transformación. Una vez que nos metimos en el Señor, somos distintos. No cuenten con nosotros para lo de antes. Ahora ya no estamos para nadie más y para nada más que para agradar al Señor, para obedecer al Señor. Nos hemos apartado de lo malo, ¿verdad? Así dice la Biblia, apartaos, salid, no toquéis cosa inmunda y yo los recibiré. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Dios reina, podemos ejecutar. Acá mismo en San Mateo vamos a ir al capítulo 24 y leer el versículo 14 de San Mateo 24, 14.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No cualquier evangelio, no un evangelio de palabras bonitas nada más. No el evangelio de exitismo. No, el evangelio del arrepentimiento. Es el evangelio del reino de Dios. Es el evangelio que anuncia: tu Dios reina. El poder de Dios cambia las vidas. El poder de Dios hace que se acabe la influencia de lo malo. Ahora está el poder de Dios y le decimos: basta al enemigo, ya no podés influenciarme más porque ahora llegó el poder de Dios. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces sí vendrá el fin. El evangelio del reino de Dios es el evangelio con demostración del Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El poder de Dios cambia las vidas. El poder de Dios transforma los hogares. El poder de Dios hace milagros. Nos cambia de las tinieblas a la luz. Cuando dice gloria a Dios, gloria a Dios, fuerte, gloria a Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Demostración del Espíritu es mostrar el poder de Dios haciendo milagros, levantando a los paralíticos, haciendo que los ciegos vean y que los sordos oigan, haciendo que las vidas y los hogares y familias enteras sean cambiadas por el poder de Dios. ¿Cuántos quieren este poder hoy? El poder de Dios que hace demostraciones evidentes, que son señales milagrosas y maravillas que Dios hace. 1 Corintios 4, 19 y 20. Dice la palabra del Señor: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El evangelio del reino de Dios que anunciaba Jesucristo tenía también las señales, los milagros, las sanidades o curaciones de los enfermos, la liberación de los daños, las brujerías y el mal. Cristo, al anunciar el evangelio, establecía el reino de Dios con demostración del Espíritu y de poder. Estemos atentos porque vamos a orar por una demostración del Espíritu Santo en esta reunión, y van a comenzar a suceder milagros ante nuestros ojos. Créelo. Y si no lo crees, lo lamento por vos. Yo lo creo, y hay personas acá que van a recibir milagros, y Dios hace maravillas en esta reunión. Y antes de que nos separemos, el poder de Dios hará estragos en el reino de la tiniebla, porque acá de Dios y llega y va a imperar cada día el reino de Dios. Vamos diciendo gloria a Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Desde el comienzo de esta iglesia, Dios levantó paralíticos, Dios sanó todo tipo de enfermedades, Dios hizo milagros,
he visto y hemos visto enfermos de los más desahuciados, curados, sanados por el poder de Dios. Y aquí en esta congregación hay decenas y decenas y cientos de personas que hemos experimentado el poder del reino de Dios. Hemos experimentado que Dios reina, que Jesucristo gobierna, que el poder del Espíritu Santo toma control de la misma muerte. Y hay personas que estaban destinadas a una sentencia de muerte por brujería, pero Dios les libertó, rompió las cadenas y hoy viven, tienen vida, están llenos de vida porque Jesucristo es Señor. Y si no hubiera sido porque el Señor llegó, ellos hubieran muerto secos por una brujería que está hecha para que las personas se sequen. Pero Jesucristo ha hecho que las personas despidan de su cuerpo como serpientes o víboras secadas por el poder de Dios. Lo he visto, lo he visto. Hemos orado por personas que tenían daños de brujería dentro de su cuerpo y los han despedido y eran víboras secas por el poder de Dios. Y cualquier víbora se seca por el poder de Dios. Cualquier daño se seca por el poder de Dios. Cualquier mal se seca por el poder de Dios. Es decir, queda sin efecto, queda cancelado, anulado el poder de la brujería, porque acá llegó el imperio del reino de Dios. El poder del Espíritu Santo está aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El poder en el Espíritu Santo. Jesucristo dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en cualquier parte, en todas partes, testigos de Jesucristo. 1 Corintios 12:3 dice: nadie puede llamar a Jesucristo Señor sino por el Espíritu Santo. Hace falta una experiencia con el Espíritu Santo. Hace falta que seamos llenos con el Espíritu Santo. Y vamos a terminar esta reunión hoy orando por el Espíritu Santo. Amén. Es decir, vamos a terminar esta reunión pidiéndole al Señor que nos llene con el Espíritu Santo, porque queremos recibir poder. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están esperando un llenamiento, una renovación, un toque, la fortaleza del Señor, la manifestación del Espíritu Santo? 1 Corintios capítulo 12. Mencioné el versículo número 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, sabe que Jesucristo tiene todo poder. Se acabó el poder de la magia, se acabó el poder del ocultismo, se acabó el poder de los ídolos, y acá el único que tiene poder se llama... ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Vamos a leer 1 Corintios 12, desde el versículo 4 y hasta el 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.